Estamos en la víspera, ¿verdad? Entonces... Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, por gracia de Dios. Padre eterno que estás en los cielos, muchas gracias por un nuevo día, por nuevos proyectos, por nuevos retos, por nuevos desafíos. Gracias, Dios. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por ayudarme en todas las imperfecciones para seguir adelante. Gracias porque permites que Berea siga adelante, venciendo obstáculos, dificultades. Muchas gracias, Señor. Y es que comprendemos, Dios eterno, que toda tarea, todo proyecto sin obstáculos, pues no es un buen proyecto. Entendemos eso, Señor, que todo buen proyecto debe tener obstáculos. De lo contrario, no comprenderíamos la magnitud, la responsabilidad, el compromiso de esos proyectos. Así que te agradecemos también por las dificultades. Te agradecemos de que pongas día a día personas que tengan el querer como el hacer para continuar adelante. Muchas gracias, Señor. Está en tus manos mi vida, mi familia, Berea, y los que me rodean también. Y te pido, Señor, que protejas, cuides este canal de televisión que presta su tecnología para que tu palabra llegue a miles de hogares. Protege este lugar, Señor. Cuídalos, benefícialos con tu amor, con tu palabra, Señor. A cada uno de los funcionarios, los trabajadores, todos aquellos que participan en el desarrollo de este precioso canal de televisión, Señor, te suplico, protégelos, protégeles sus necesidades, dales el cumplimiento de sus necesidades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, distribuidora Zona Libre, con amplio surtido de sandalias tipo cross, zapatos de todo tipo para damas, caballeros y niños. También ropa interior, un gran surtido, pero solo para mayoristas. Puede visitarnos en la Quinta Avenida, Quinta Avenida de Comayagüela, contiguo al almacén Gallo Magayo. También estamos en San Pedro Sula. Aquí en Tegucigalpa el teléfono es 2220-1639. Y en San Pedro Sula, en la sexta calle, entre Segunda y Tercera Avenida, está el teléfono 2505-8860, también Zona Libre en San Pedro Sula, los esperamos. Bien, las noticias, ya en el taller de estudio, pues ya hemos concluido labores de este año, ha sido fuerte, ha sido muy exigente. Y es que, piénsenlo de esta manera, querido hermano, las cosas o los proyectos, o lo que sea, que no cuesten, pues realmente yo pienso de que o no son muy bien valorados, o posiblemente es que no son muy buenos proyectos. Los buenos proyectos, especialmente en el Señor, tienen dificultades. Obviamente que Dios no permite que las cosas sean tan fáciles, pero también el cachudo ahí está, y el diablo no va a estar con los brazos cruzados sabiendo de que estamos ganando terreno, estamos ganando bastantes espacios para el Señor. Obviamente que Él pondrá a trabajar todos sus recursos. ¿Qué recursos puede tener Satanás? La persona no creyente, el cristiano medio dormidito, que es gallo gallina, que nunca se decide y que dice que cree en Dios, pero su vida no reacciona en nada a lo que Dios pide. También recursos como usar el impío, la violencia, tantas maneras hay que puede Satanás usar para desviar al ser humano de la presencia del Señor. Obviamente que Dios lo permite, y es que quiero hablarles de eso el día de hoy, que es, ¿qué significa la palabra poder en griego, que es el concepto amplio que se da al Nuevo Testamento, el concepto griego, el pensamiento griego, el idioma griego? Y es que podemos tipificar inmediatamente 4 poderes. Primer poder es el Todopoderoso.
pantocratos en griego, pantocratos, todo kratos, poder. Y entonces podríamos decir que el pantocratos o todopoderoso es Dios, y ahí no hay discusión. Pero también tenemos una situación que debemos comprenderla. Hay otro tipo de poder que se llama el poder exousia, y el poder exousia es el poder delegado. Y el poder delegado es cuando Dios delega, incluso Dios ha delegado a Satanás para que eduque, discipline al cristiano. Tenemos un ejemplo de Job. Pero Satanás en sí mismo tiene poder, pero nunca, jamás va a ser el poder de Dios, jamás. Ahora, pero Dios permite que Satanás actúe en nuestras vidas, primero para disciplinarnos, a veces para hacernos entender de que el cristiano está bien con Dios, pero siempre anda curioseando, siempre trata de una y otra manera sacar provecho de su fe, de su creencia, y entonces se va desviando de que ser cristiano es necesariamente tener grandes bendiciones, que ser hijo de Dios, ser creyente en Dios, siempre debe traducirse a vivir bien. Y no es esa la traducción, no es esa la traducción de ser cristiano, es vivir bien. Ser cristiano es tener muchas comodidades. No, esa desviación de lo que es la fe, la creencia, la doctrina, es una desviación que ha dañado a muchas personas, porque creen de que entran al Evangelio para resolver sus problemas económicos o resolver sus problemas morales, familiares, y no es así. Se entra al Evangelio, a la palabra del Señor, a la iglesia, pero es para asegurar un puesto en el cielo y ayudar a otros a que también puedan asegurar un puesto en el cielo, ayudar a otros a que vayan conociendo el Evangelio. Entonces, el poder delegado, el poder exousia, es que Dios delega poder en mí, de poder llevar su palabra con solvencia, con carácter. Él delega ese poder en mí, poder exousia. Pero también hay un poder que es el poder dunamis, el poder dinámico, de dínamo, dinamita, y es el poder explosivo de la palabra. Lo que significa es que cuando trabajamos fuerte por Dios, cuando alguien en una iglesia da un grito de júbilo o dice cualquier expresión, aleluya, gloria a Dios, cosas así, o cuando una persona está escuchando una pieza musical cristiana que empieza a llorar, lo está limpiando, y lo que significa es que ese es el poder dunamis, el poder que tiene una canción para limpiar todo un sistema. Ese es el poder dunamis, el poder dinámico. Porque andábamos en el mundo y podíamos escuchar canciones que nos emocionaban, que nos recordaban un amor perdido. Pero venía otro amor y se acababa el efecto de esa canción. O venía otra canción y se acababa el efecto de ese amor perdido y venía otro. Pero estando en Cristo, no es de que una canción tras otra, no, es el mismo concepto, aunque la letra y la música, el ritmo, la armonía cambie, pero básicamente lo que estamos entendiendo aquí es que el poder que tiene la palabra es explosivo en nosotros. Y explosivo no necesariamente que se ponga a gritar en la iglesia. Explosivo es porque uno va entendiendo realmente cuál es el significado de la vida, especialmente de la vida en Cristo. Y entonces el problema que se da es confundir. Un cuarto poder podemos llamar la potestad del aire, que es Satanás. Estamos hablando del cosmocratos. Cosmocratos es la potestad del aire. Ya. Ahora, si vemos entonces pantocratos, todopoderoso Dios. Kratos exousia, poder delegado, me delega a mí para predicar la palabra, lo delega a usted para que conduzca a otros hermanos en dirección al conocimiento de la palabra. En la Biblia, pues Jesús delegó poder en Pedro para que caminara un par de pasitos en el agua, delega poder a Pablo para que sane, para que reviva personas como Éutico. Entonces, ese es el poder delegado, el exousia. Y el poder explosivo es los ángeles cuando dicen gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Cosas así es el poder explosivo. Y el cosmocratos, cosmo, espacio, es la potestad del aire, la fuerza del mal en el espacio.
Ahora, todo esto es porque muchas personas nos dicen a nosotros, de una o de otra manera, de que ellos tienen el poder de Dios, tienen el poder. Y yo les digo, hermano, pues usted dice que tiene poder, por mí no hay problema. Pero si ese poder no se traduce, en obras, de nada sirve. Dígame rápido, por favor, buenos días. Póngame atención. Estoy al aire en el programa. ¿Está viendo el programa usted? Entonces mande un mensajito, por favor. Entonces, yo lo que digo es que si la persona dice que tiene el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, pero no da fruto, ahí sabemos de que no hay tal poder de Dios en la persona. Lo que hay es una idea vaga, una idea peregrina, de que dicen que tienen el poder de Dios y que están parados en la brecha. Y yo todos los días estoy en consejerías con personas que dicen que son cristianos, que aman al Señor, pero cuando se ven los resultados, no se miran resultados para el Señor. Por ejemplo, cualquier persona que me diga a mí, yo soy creyente, que bien, yo mismo digo, yo soy creyente. La vida inmediatamente, las circunstancias me piden pruebas. ¿Qué pruebas da usted? Yo no fumo, no bebo, no bailo pegado. No, esas no son pruebas. También hay muchos abstemios que se van a ir sanitos al infierno. Pero entonces, ¿qué sería dar frutos para con el Señor? En primer lugar, es un cambio de vida. No que ya deje de beber, no, es un cambio de vida, nacer de nuevo. Y cuando ya la persona nace de nuevo, tiene una gran lástima y compasión por los que no han nacido de nuevo, por los que andan perdidos en el pecado. Ese es uno de los primeros frutos, el deseo de ayudar a otros a salir de donde están, que uno ahí estaba también. Entonces empiezan a verse ya productos, se ve un producto del cambio, o de que yo digo yo soy cristiano, bueno, ¿dónde está el producto? Lo que significa es que Jesús decía, los árboles por sus frutos se conocen. Cualquiera que me diga a mí que es cristiano, pues yo no soy autoridad para decir si es bueno o es mal cristiano. Yo por el conocimiento de la palabra y la delegación que Dios me ha dado de conducir personas al conocimiento de la palabra, pues hermano le digo, ¿qué prueba da usted? ¿Se congrega? No, yo realmente no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Ya está, posición ridícula, yo soy la iglesia. La iglesia somos todos. Es una posición totalmente absurda. La iglesia es congregación, es grupo, es colectividad. Una sola persona caminando diciendo que las iglesias de quién, iglesia de quién es su Dios. Y ahí empieza el problema. De muchas personas empiezan a confundir los términos. Dicen que creen en Dios y no dan ningún resultado, ningún fruto para el Señor. Creen en Dios, no les interesa congregarse. Creen en Dios, no les interesa leer la Biblia. Pero entonces su creencia, ¿de dónde viene? ¿En qué se basa su creencia? ¿Sobre qué se sustenta? Simplemente en ideas peregrinas, ideas vagas de que se le mete en la cabeza que todos somos hijos de Dios. ¿Y quién nos saca de ahí? Personas que dicen, no, yo soy católico, no, yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. Y pueden decir muchas cosas. Pero ¿qué producto dan? Porque el punto final es, ¿qué producto estoy dando yo? Yo puedo decir que soy creyente, que soy apóstol, que soy profeta, que soy lanzallamas y que soy querubín y que soy pararrayos. Yo puedo decir un montón de cosas. Pero ¿qué fruto estoy ofreciendo? ¿Qué fruto le ofrezco al Señor? Y ahí está el primer problema. Cuando una persona, especialmente los autocristianos, dicen que ellos andan bien con Dios porque ellos no le hacen daño a nadie y que la relación con Dios es personal. Sí, entonces Jesús, ¿para qué fundó la iglesia? ¿Qué sentido tiene fundar la iglesia si la relación es personal? ¿Qué sentido tiene? Todos guindados con un cable de la mollera para arriba y Dios empieza a trabajar aquel montón de títeres. No, por eso dejó Jesús la iglesia. Pero la persona que no cree con la iglesia, entonces, ni quiere estar en la iglesia, ni cree en la iglesia, no cree en el cuerpo de Cristo, inmediatamente está desmentido. Al no pertenecer al cuerpo de Cristo, ya automáticamente se ve que no es cierto ni lo que dice, ni lo que predica, ni lo que cree. No es cierto. Persona que quiere ser autocristiano sin iglesia está totalmente perdido. Voy a leer unos mensajes porque a veces se me confunden o se me acumulan. Quiero agradecer a las personas
Ha sido una semana con bastante trabajo, especialmente en las consejerías. Y pues hay proyectos que Dios me apoye para lleguemos a cabo estos proyectos, de llevar conferencias a San Pedro Sula, Ciguatepeque, la Choluteca, la Ceiba. Hay muchos hermanos que nos están diciendo que cuándo vamos a ir allá y que nos van a preparar las condiciones. Entonces, que Dios permita de que podamos llevar conferencias, tal vez montar una iglesia berea allá con el tiempo, pero llevar las conferencias, pues hay esos proyectos. Ayúdenme a orarle al Señor para que haya recursos para que podamos ir a dejar estas conferencias o llevar estas conferencias. Ocupamos un salón grande que quepan unos 200, 300 personas, no sé la capacidad de los que nos invitaran. El transporte, alimentación, hospedaje del equipo que vaya, que con 5 personas que vayamos organizamos un ciclo de 2, 3 conferencias. Entonces es la parte logística la que nos está ahorita deteniendo, pero hay bastantes posibilidades. Ya en estos días está terminando el año y entonces al inicio del próximo año posiblemente pidámosle a Dios que nos ayude. A usted, querido hermano y hermana, le agradezco en primer lugar que me mande saldo. Con ese saldo trabajo toda la semana yo para poder contestar mensajes y dar consejerías. Le agradezco, le agradezco. Así que todo el que sea berea de corazón que me manda saldo, se lo agradezco. Se lo agradezco de todo corazón porque es una gran herramienta. Porque piden consejos fuera de Tegucigalpa, que cuando yo puedo reunirme con ellos aquí en Tegucigalpa, me reúno con ellos. Pero cuando son de fuera de Tegucigalpa, entonces vía teléfono, vía mensajes o vía llamada, pues estamos en contacto con los hermanos. Y esos saldos que usted está mandando está haciendo mucho. Es muy importante, no es así un agradecimiento pasajero, no, es muy importante que la colaboración que usted da para Berea, eso se traduce en servicio a otros que tal vez no pueden ayudar o están muy lejos. Así que le agradezco de que usted me mande saldo, ese saldo sirve para ayudar a otras personas y eso se lo agradezco mucho. Se lo agradezco yo y la persona en algún momento se lo va a agradecer también. Y esa es una buena manera de cooperar con el Evangelio. Así que para el próximo año también espero de que se involucre más el televidente en cooperar y hacer que el programa crezca y siga adelante y tengamos mejores proyectos, más proyectos. Depende de usted, querido hermano y hermana, que es el que realmente es el usuario y el beneficiario del programa Berea. Así que les agradezco mucho y espero que los que hasta este momento no han dicho presente para cooperar con Berea, pues extiendan una mano y cooperen con el programa para que el programa llegue muy lejos. Estamos planeando grabar en DVD las conferencias y mandárselas a los pueblos totalmente gratis. Ayúdenos con eso para que el Evangelio siga llegando. Pero le agradezco infinitamente. Buenos días, pastor. Disculpe la oración que se hace por otra persona. Hábleme rápido, por favor. Buenos días. Hermanitos, tienen que estar atentos al teléfono. En televisión el tiempo es rápido, así que si me llama, rapidito la pregunta. O si no, suélteme el teléfono. Suéltelo, cuelgue su teléfono ahí porque me tiene congelado el mío. Cuelgue el hermano ahí, por favor. Y recuerden que ya el taller de estudio ya clausuramos por este año, pero la iglesia sigue funcionando. La iglesia va a seguir porque por ser fiestas o por ser época festiva, no se termina el Evangelio, no, el Evangelio sigue. Así que mañana, pues los invitamos y mañana va a estar muy interesante. Mañana vamos a hablar de esa escritura en la pared que dice, Mene, Mene, Tekel, Pere, Uparsin, o Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una mano que le apareció escribiendo al rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Entonces, la persona que me llama, por favor, cuelgue para que nos pongamos en orden otra vez. Hábleme rápido, dígame, buenos días. Sí, rápido, hermano, rápido. ¿Qué es pecado original? Perfecto, muchas gracias.
Nos pregunta un hermano allá qué es pecado original. Técnicamente la palabra pecado original, esa frase no existe. No existe en la Biblia. La palabra pecado o la frase pecado original no existe en la Biblia. Es tal vez una traducción o una manera de cómo la Iglesia Católica fue tratando de hacerle entender a las personas que el pecado original se origina, o el origen que tiene es en el huerto entre Adán, Eva y Dios y Satanás. Entonces lo que podemos llamar pecado original es la contaminación de la desobediencia de Adán y Eva en un proyecto bien bonito que existía en la zona de Irán, Irak y Kuwait. En esa zona de ahí había un proyecto bien bonito hace muchos años. Y hubo una desobediencia y ahí se origina el pecado que contaminó la genética de nosotros para el resto de la historia hasta que lleguemos a presencia de Dios y nos limpie. Por eso Génesis significa orígenes, principios, comienzos. Pero también la palabra Génesis se deriva de la palabra genes o genética. Entonces la genética de nosotros está establecida en las primeras personas que Dios hizo en la tierra y la genética nuestra. Por eso Adán puede entenderlo usted como ADN, ácido desoxirribonucleico, que son sales minerales más soplo de vida. Entonces, genes, genética, ADN, Adán, ADN, ácido desoxirribonucleico, todo eso va unido a que proveyeran un pecado de origen allá, que es que nos contaminó genéticamente. Nos hace que nos muramos, nos hace que nos enfermemos, hace que desobedezcamos, y entonces nacer de nuevo, eso hace que quede eliminado ese pecado, aunque no inmediatamente, pero al futuro, al final, se nos da un cuerpo diferente para vivir en otra dimensión, para vivir en el cielo, y ahí sí, ahí llega al final el pecado. Pero podemos decir así, el pecado de origen. Muchas gracias por su mensaje. Buenos días, disculpen. La oración que se hace por otra persona, esa oración sirve de algo, aunque esa persona por la que se ora sea atea. Mire, la oración por otras personas, que se le conoce como intercesión, esa oración es válida más que todo para el que está orando. No es tanto para el que va a recibir la oración, porque el que va a recibir la oración, Dios tiene establecido el día que esa persona va a entender la palabra, y dónde esté, y con quién esté, y en las circunstancias en esté, y Dios va a poner su mano ahí, y la palabra en Juan dice, nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Entonces el Padre le trae primero a Cristo, Cristo lo salva. Cristo se lo entrega al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo santifica, lo sella. El Espíritu Santo se le entrega a la iglesia para que la iglesia lo eduque. Y la iglesia se lo devuelve al Señor ya con la imagen del varón a la estatura perfecta, del varón perfecto. Eso es, entonces, cada persona que va a recibir el Evangelio, no es porque yo ore por él, o usted oró por mí, sino que ya estaba en el calendario de Dios, estaba ya establecido el día que yo iba a entender el Evangelio. La oración de intercesión más bien sirve al que está orando, porque lo pone a pensar en el ser humano que lo rodea, lo pone a pensar en el amor que debe tener por los demás, y lo pone en contacto con Dios. Así que, obviamente, Dios va a tomar en cuenta esas oraciones, pero las va a tomar en cuenta más para la persona que está orando por otro. Es un mérito personal. Ya me mandaron 25 lempiras, muchas gracias, se los agradezco, Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor, bendiciones. Yo vine a los pies de Jesús por medio de una alabanza. Duré 4 años, ahorita no estoy lleno de ninguna. Me siento desanimada, pero tengo la necesidad de ir a su iglesia. Pero cuando ya es la hora de irme, no arranco y me quedo en casa. ¿Qué le puedo decir yo? Es cuestión de seriedad, es cuestión de disciplina, es cuestión de motivación. ¿Qué se necesita? Aquí la traer chineada, mandarle un taxi a traerla. Hoy estaba haciendo un frillito bien rico y mi cama estaba bien calientita, faltando 20 para las 6 de la mañana.
5:30, 5:40, 5:50, una neblina bien rica ahí por donde yo vivo, daba ganas de enrollarse y dormirse, y quedarse dormido. Pero hay un compromiso de estar aquí frente al pueblo del Señor llevando su palabra. Y entonces digo yo, dormir 3, 4 horas, qué rico. Pero llevar la palabra del Señor a 500,000 de personas que están viendo el programa, ¿qué es más importante? A levantarme y pegarme una buena bañada para que se me vaya la pereza y aquí estoy. Entonces, si yo cada vez que voy a arrancar, ay, es que me da pereza, ay, es que no puedo. No, entonces, interiormente no quiere. Pero el que quiere, quiere y sin importar las circunstancias. Yo he estado predicando en pueblitos bonitos, en medio de cerros azules. Y después del culto platico con la gente y, hermano, ¿usted dónde viene? Mira aquel cerro, me dice. Un cerro a 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Sí, ahí, tranquilo, nos venimos a las 5 de la mañana para estar a las 10 aquí. Y entonces una persona que camina en un cerro 5 horas para llegar a un culto, y otros que viven que a un par de cuadras de la iglesia, y cuando ya va a arrancar, que no arranca, no, eso no es pretexto. Eso no es pretexto, así que vaya mañana, lo espero en el tercer piso, Nova Centro. Tercer piso, Nova Centro, en la zona de los próceres, ahí en el complejo Los Próceres, ahí frente al Hospital San Felipe, ahí está, en el tercer piso, lo espero o la espero mañana, para inyectarle ánimos, pero si nunca arranca, en una de esas se queda muerta, ahí, ahí donde está acostada, y se levanta en el infierno. Así que no le estoy haciendo miedo, no es mi estilo, pero no es pretexto frente a Dios. Ya estoy lista y ya no arranco, no, eso no es pretexto, así que le espero mañana, 11 de la mañana. Y me busque y me dice, yo soy la que no arranco, vaya, y ahí para que oremos. Así que está invitada. Vamos con otro mensaje. Pastor, bendiciones. Mi consulta es, debido a qué tan real es el Dios habla a través de un profeta en estos días. Habla de palabras dichas por un pastor hacia mi persona diciéndome cosas que me dicen. Ejemplo, dice el Señor que te arrepentas y que te bendecirá. Cabe recalcar que muchas de estas palabras se han cumplido, como la sanidad de mi hermana. Mire, debemos entender una cosa. La sanidad de un cuerpo es total y absolutamente poder de Dios. No hay ningún mérito en un pastor y en ninguna persona. Yo le digo que yo no creo en profetas, lo he dicho toda mi vida, yo no creo en profetas, creo en la Biblia, y cada persona que lee seriamente la palabra se puede convertir en un profeta porque está profetizando lo que dice la Biblia. Pero que aparezcan profetas así por todos lados profetizándose a cambio de dinero, no creo en esos. Y aquí me está diciendo de que hay personas que a cambio de algo le profetizan. No. Yo no creo en eso. También le voy a segmentar la pregunta. Número 1 es que Dios le va a hablar a toda persona que esté en la iglesia. El que anda en la calle, la única que puede escuchar es que Dios lo está mandando a la iglesia, Dios lo está llamando a la iglesia. Pero que Dios anda haciendo milagros por todos lados a personas que no tienen compromiso con Dios no es cierto, porque eso es injusto para los que sí tenemos compromiso con Dios, y Dios no es ese tipo de Dios, no es ese tipo que va a andar de alcahueto, de juguetón, haciendo milagros por todos lados, no. Dios es un Dios de orden y deja establecida la iglesia como único órgano, única organización para llevar su palabra. Y ahí los demás son puros coyotes aislados, no funciona. Además, cuando alguien aparece que yo soy profeta, ¿quién lo mandó? ¿Dónde estudió? ¿Quién lo estableció? No. Y por otro lado, yo necesito que usted me diga aquí si se congrega o no se congrega. Me habla de muchas cosas, pero quiero saber si se congrega o no se congrega. Otra pregunta, según la carta de los Hebreos, Jesús fue tentado en todo. ¿Podría ser una de las tentaciones María Magdalena según el canal de televisión? No, ya les he dicho miles de veces que no miren esos canales de televisión. Están desfigurando la Biblia. National Geographic, Discovery Channel, History Channel, están desfigurando la Biblia. No vean esos canales, están desfigurando la palabra. Y entonces, no pierda su tiempo, mejor lea la Biblia y vaya a una iglesia. Cuando dice que fue tentado en todo, todo es todo. Todo es una palabra absoluta que no le cabe nada más encima, todo es todo. Y no en ningún momento pecó. Entonces a mí no me importa tanto si fue pecado a comer chicharrones, si fue tentado que con una mujer, y fue tentado a echarse un cubetazo. Realmente no me importa. El texto no hace mucho énfasis en las tentaciones de Jesús. Hace más énfasis en las tentaciones del ser humano.
Así que no, en primer lugar, no haga caso a esos canales. Segundo lugar, el Evangelio no descansa en las tentaciones de Jesús. El Evangelio descansa en la salvación del ser humano. Entonces, preocúpese más. Aquí no sé si se congrega o no se congrega. Yo repito, mejor congréguense en una iglesia para que aprendan más Biblia. Entren a los discipulados, a los ministerios, de enseñanza, a los seminarios, aprendan más Biblia. Y no se estén educando por canales así que están totalmente desvirtuando la palabra. Les recomiendo que no vean esos canales. Necesito oración por la venta de un solar ubicado en la entrada a Copán. Me llamo Juan Carlos Posadas, no me estoy congregando. Hábleme después entonces, porque primero es importante que usted tenga una relación con Dios. Y después pídale favores a Dios. Ahí le está pidiendo un favor a Dios a través mío o a través de quien sea de vender un solar. Sí, pero ¿y qué? ¿Y su alma y su espíritu, su corazón? ¿Con quién está? Le recomiendo mejor que tenga una relación más plena, amplia, exacta, concreta con Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. No le ofrezco orar por ese terreno, ofrezco orar para que Dios le toque su corazón y se haga creyente. Y después hablamos de ese terreno, ahí Dios se lo va a vender o mismo se lo va a comprar, pero no crea que primero hay que buscar la iglesia para ver si me hacen un favor de orar por la venta de mi terreno sin estar congregado. No, esto es al revés, hermano. Busque congregarse, entregue su vida al Señor, reconcíliese con el Señor y de ahí sí pueda pedir, pero está pidiendo desde afuera. No, hermano, congréguese. Aquí tenemos, gracias, ya me mandaron un poquito más de saldo, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Hermano, quiero que me aclare, hay cristianos que dicen que solo con creer en Cristo ya están salvos, y no por obras, pero Santiago 2.14 dice que la fe sin obras muere solita, y la obra sin fe tampoco vale. Mire, póngame atención, yo digo que soy cristiano, y yo puedo decir que soy Superman también, y que soy Shrek, y que yo vuelo, y amas a mí, yo puedo decir muchas cosas. Pero el asunto más importante aquí es cómo está mi relación con Dios, qué muestras doy. Porque esta pregunta sí tiene dos preguntas implícitas. Pregunta número uno es si es cierto que con solo que yo diga que soy cristiano ya estoy salvo. No es cierto. Yo puedo decir que soy Superman y me tiro de aquí donde estoy y me voy a estrellar allá abajo. Solo porque yo diga que soy cristiano no significa que sea cierto. Hay que dar pruebas. Entonces, no solo porque yo soy cristiano estoy salvo, no es cierto. Tiene que dar pruebas de haber nacido de nuevo, pruebas, resultados. Tiene que verse el cambio en la persona. Abandonar sus hábitos, nacer de nuevo, dar frutos, ayudar a otros, congregarse, leer la Biblia. Todos esos son frutos del que realmente cree en Dios. Ahora, lo que está hablando Santiago no contradice lo que dice Pablo. Pablo dice que no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, Santiago, técnicamente la palabra Santiago no existe en la Biblia. El nombre es Jacobo. Y Jacobo es un medio hermano de Jesús. Está Jacobo, el hermano de Juan. Está Jacobo el menor, que era uno de los discípulos. Y está Jacobo, Santiago, que es hermano de Jesús. Es medio hermano. Entonces Santiago se unió al proyecto de la iglesia en sus comienzos, en sus inicios, se unió hasta el libro de los Hechos. Era uno de los que no creía en Jesús, pero después de la resurrección y cuando ya empezaron a organizar las iglesias ya en el libro de los Hechos, ya vemos que él se está uniendo junto con su madre María, que también había estado siempre cerca del Señor, ya se van convirtiendo en líderes de la iglesia de Jerusalén. El primer escrito que el Nuevo Testamento registra es esa epístola de Santiago o de Jacobo. La palabra Santiago viene desde la palabra Iacob. Iacob en griego se traduce Jacobo. Cuando la Biblia se pasó del griego a latín, entonces la palabra cambió a Santi y Jacob. Y de Santi Jacob pasó a ser San Jacobo o Santiago. Entonces se tradujo Santiago. Ya cuando pasa del latín al alemán, el alemán al español, entonces ya se traduce de Jacob, Jacobo, Santi, Jacob, Santiago. Bien, lo primero que se escribe es eso, y lo escribió más o menos unos 12 años después de la muerte de Cristo, porque los judíos, los habitantes de Israel estaban siendo votados por los romanos, los estaban siendo votados del país, lo que conocemos
como la diáspora, que fueron expulsados del país porque eran revoltosos, eran guerrilleros, ahí estaban los celotas. Hubo muchas guerras, tres guerras fuertes entre judíos y romanos. Entonces los romanos convinieron en mejor desocupar el país y empezaron a sacar judíos en todas direcciones. Unos iban esclavos, otros iban encadenados, otros de poder económico iban protegidos por los romanos para que cuando llegaran a cualquier parte del imperio, ellos iban a fundar comercios y entonces iban a pagar impuestos, a desarrollar el comercio y desarrollar las ciudades donde ellos iban, y al mismo tiempo iban proveyendo de paz social porque daban empleos. Entonces había un tipo de judío que tenía dinero que iba siendo protegido por los romanos. Había otro tipo de judío que era artesano calificado en muchas cosas. Tenía ciertas prebendas. Y una gran población de esclavos que no sabían hacer nada, iban esclavos y eran botados del país. Santiago nota esto, que la gente se está yendo sin un escrito que les recuerde la vida cristiana. Y entonces el Espíritu Santo impulsa a Santiago y Santiago escribe una carta pastoral inmediata ahí. Mientras se escriben los evangelios empiezan a escribirse en el año 52, al 60, al 70, por ahí, junto con las epístolas. Pero la primera carta es que Santiago está viendo que mucha gente está siendo botada del país, caravanas enteras. Sacar 1 millón, 2 millones de personas de esa zona de ahí, óigame, es un desalojo completo. Entonces lo que sucede es que Santiago, o sea Jacobo, hace una carta y lo primero que dice ahí, lea la carta de Santiago, al inicio dice, Santiago, apóstol del Señor, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahí, a las tribus que están en la dispersión, eso dice. Porque Santiago está viendo que están sacando a todos los judíos de su país. Y entonces, quiero estar seguro, para no ir a cometer un error, de la epístola de Santiago, y entonces en ese momento ya se está viendo, él está notando que el país va a quedar vacío y muchos de estos que se vayan fuera no llevan ni siquiera llevan una idea, más lo que habían escuchado en la predicación de los apóstoles. Entonces es una carta importante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Para ellos, para las tribus que están siendo sacadas, entonces se les entrega esa carta. Y en esa carta van algunas recomendaciones, no sean lengones, por ejemplo, amonestación contra la parcialidad, hay que soportar las pruebas, la fe sin obras, la lengua, la sabiduría de lo alto, la amistad con el mundo, contra los ricos opresores, ser pacientes, no se gloríen el día, o sea, cosas así. Es una carta demasiado dura y es una carta de exhortación y regaño, porque una de las cosas que está viendo o que él sabe que va a pasar es que estos judíos, cuando lleguen a cualquier parte del imperio romano, van a fundar iglesias o van a fundar sinagogas, y en las sinagogas van a ver de menos al hermanito que no tiene billete y van a ver bien al que tiene dinero. Por eso ahí está, habla contra los ricos opresores, habla contra la parcialidad, y es que dice él que él sabe que cuando llegue alguien a la sinagoga de buen traje, con buenos anillos y cosas así, lo van a sentar enfrente. Y cuando llegue alguien ahí totalmente pobre, lo van a sentar atrás. Y esa es la parcialidad. Y les dice, bueno, si ustedes creen en Dios, ¿dónde están sus obras? La obra social, la ayuda a los hermanos, la ayuda a los semejantes, especialmente a judíos que están desterrados y que también están en la misma condición. Y entonces le está diciendo, si vos tenés fe en Dios, ¿dónde están tus obras? Una fe sin obras, especialmente en este contexto, no funciona. No es que ese contexto se va a regar por todo el mundo y a todas las iglesias le van a decir, deme obras y a ver si es su fe. La fe sin obras es muerta. Sacar esa frase del contexto y quererlo aplicar a otra cosa es irresponsabilidad. Debemos sustentar el texto dentro de su contexto. Lo que significa es que él les está diciendo, no sean parciales. Cuando lleguen y hagan sinagogas, ayuden al hermanito. Y si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y el hombre de doble ánimo es inconstante. Es un regaño completo. A eso se está refiriendo. Por lo tanto, no es de que ahorita yo tengo que mostrar obras para ver mi fe. Con solo el hecho de que yo me arrepienta, cambie mi estilo de vida, ya es una obra. Ahora, hablamos de obra social, sí, está incluido en el Evangelio. Pero la gran comisión no fue, vayan por el mundo regalando semitas a los que tienen hambre. Vayan por el mundo y regalen cobijas. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. La predicación del Evangelio es importante primero. Pues lo demás vendrá por añadidura, así que a eso se refiere.
Vamos con otro mensaje. Dice, pastor, que Dios lo bendiga. ¿Cómo debemos hacer los tesoros en el cielo? Aquí. Tesoros en el cielo se está refiriendo a que arriba le están apuntando todas sus actitudes, todos sus pensamientos, todo lo que sale de su boca lo están apuntando. Entonces, cuando habla de tesoros en el cielo, hay personas que se preocupan mucho en estar acumulando riquezas, casas, dinero, posesiones, y se van olvidando de la fe, de la misericordia para con los demás, y se van haciendo enfermos de tener dinero, tener poder, tener posesiones, y en un momento dado no tienen nada. No tienen nada, aparecen todos podridos con un cáncer, que ese cáncer los va a matar y todos esos millones no les sirven de nada. Entonces, pero tesoros en el cielo, lo que sí es que cada vez que ustedes apoyen a una familia de escasos recursos económicos, y no es que le den un lempira y queden viendo para el cielo para que le tomen la foto, no, calladamente, que la mano derecha no se dé cuenta de la izquierda, ver qué persona no ha comido, ver qué persona está en una iglesia no tiene anteojos, ver qué persona está en una iglesia y no tiene Biblia. Acercarse, mire por debajo de la mesa, mire hermano, ayúdese con algo, ahí dele cualquier ofrenda, esos son tesoros en el cielo. También decir, hay personas que van a la iglesia, y esto es cierto, hay personas que van a la iglesia y aman al Señor, cantan, lloran, abrazan a otros, le dan besos en la mejilla, pero cuando termina el culto salen corriendo para que no les pidan jalón, para no subir cualquier chuco ahí que me vaya a ensuciar el carro, o que me vayan a obligar a irme a meter a un barrio, solo podría dejar a esta hermanita, o que me vayan a pedir 100 lempiras para el taxi. Entonces, muchos salen corriendo. Todos los besitos y la amabilidad se acabó cuando termina el culto. Salen corriendo rapidito sus carreras y se van y cierran los vidrios para no darle jalón a los demás. Y ahí ve un montón de personas. Yo soy uno de ellos que andamos a pie, yo no tengo carro. Y me ha tocado estar en iglesias de que lo saludan, pastor, qué bonito su programa, pero ya cuando termine el culto, ahí vengo a pie a buscar un taxi colectivo. Y ahí pasan todos aquellos con los vidrios para arriba, los vidrios subidos, polarizados, para no darle un jalón a nadie. Ese tipo de cosas son las hipocresías que no se debe hacer. Y entonces, hacer tesoros en el cielo, ayudarle al pobre, al necesitado, al huérfano, coopere con una iglesia, hágase socio de instituciones contra el cáncer, contra el SIDA, contra las enfermedades de los autistas, así. Usted mira una organización que está luchando ahí y que no pueden comprar instrumentos quirúrgicos, medicinas, acérquese, aló, sí, hermanita, ¿cuánto vale ese botiquín? Vale 1000 lempiras, mire, cómprelo, ahí me guardo la factura para tener mis cuentas ahí. Cosas así. Pero no es que va a aparecer en televisión solo porque regaló una canasta familiar con un montón de sopas Maggi que pesan y no valen nada y tomarse una foto. No es nada. Por eso le digo de que hacer tesoros en el cielo, humildad, cariño, sacrificio y esa transparencia de no esperar fotos cuando uno regala un plato de comida. No, eso no. Tesoros en el infierno puede estar haciendo eso. Así que, ¿qué son tesoros en el cielo? Cada vez que usted le ayude a un necesitado, ese es un tesoro en el cielo. Cada vez que usted se ponga a orden del Señor y diga, aquí estoy, mi general, dígame en qué puedo servirlo. Esos son obras en el cielo. Que usted coopere, por ejemplo, con iglesias. Que coopere, por ejemplo, con ministerios que están luchando ahí con una iglesita con paredes de láminas de zinc, con piso de tierra. Deja hacer que, hermanito, ocupa un ventilador que está bien caliente allá adentro, sí. Pasar con un ventilador todo, hermanito. Mira a alguien que no tiene Biblia, regálale una Biblia. O mira a alguien que no ha comido, pues así, disimuladamente. Esos son tesoros en el cielo. Pero hacer grandes espectáculos para entregar una canasta familiar llena de sopas instantáneas que llenan la canasta y no pesan nada. No es eso. Pastor, vamos a ver, voy a ver cómo contesto esto. Pastor, los cristianos necesitamos vivir bien la Biblia, lo que dice. Sí. Ahora, otra pregunta. ¿Qué significa Maranata? Dios viene. ¿Qué significa la kepá o kipá? Es un gorrito así redondito que se ponen los judíos. Acláreme por favor, ¿María tuvo más hijos? La Biblia dice que sí. Pastor, dígale a Jorgito Zelaya que le dé 1 hora y media de programa o 2 horas, que es un programa de mucha bendición. Bueno, el hermano Jorgito Zelaya no tiene nada que ver con el canal porque él se dedicó ya a sus asuntos privados, desarrollando otras empresas. Él ya no forma parte de Hondurred.
Ahora, que me den 2 horas de programa sería lindo, con todo gusto, pero necesitamos financiarlo. Y con dificultades se financia esta hora, con muchas dificultades, y que Dios bendiga a las personas que nos ayudan, porque un programa de televisión conlleva muchos gastos. Entonces, obviamente que la gerencia de alguna manera podemos negociar 1 hora más, pero necesito el apoyo de los televidentes. Y eso está clarito, clarito como el agua. Si el televidente no me ayuda y no aporta para que el programa siga adelante, cualquier día va a desaparecer el programa. Y yo con todos mis deseos lo hago, yo no tengo aquí, no gano nada, aquí no hay un sueldo para mí, y lo hago por amor a Dios, por amor a la obra y pues también por agradecimiento. Dios a mí me ha ayudado, me levantó de una cama que me estaba muriendo y me ha establecido como pastor y como analista bíblico, y eso se lo agradezco a Dios 1000 veces, y yo puedo venirme hasta a pie a hacer un programa de televisión. Yo no tengo carro, no tengo muchos recursos económicos, pero aquí estoy, por agradecimiento al Señor. Ahora, si ya queremos avanzar en proyectos, obviamente voy a necesitar su colaboración. Ya les he dicho muchas veces, cuando van a pagar el agua, la luz y les sobra 10 centavos, póngaselo a Berea, que yo sé que mucha gente, hay miles de personas que ven el programa. Si cada quien pusiera siquiera 10 centavos, tendríamos cómo financiar Biblias, los otros proyectos, más horas de televisión, más días de televisión. A mí se me ha pedido, mucha gente ha dicho, ¿por qué no le ponemos el programa todos los días? Sí, sería una bendición, pero ¿cómo lo pagamos? Y yo necesito entonces más recursos para seguir adelante con la exposición de la palabra. Entonces, la última palabra la tiene usted, querido amigo y amiga. Personas que se benefician con el programa es, cuando vayan a pagar en el supermercado que les sobra 10 centavos, póngalo de Berea. Póngalo a la cuenta de Berea, esos 10 centavos, esos 20 centavos. Cuando van a pagar el cable, la luz, el teléfono, les sobra un empira ahí, póngaselo a Berea. Y yo sé que entre todos tendríamos suficientes recursos para sostener el programa y hacer la obra benéfica que queremos hacer. Hay muchos proyectos de obra benéfica que no podemos hacerlo por falta de recursos. Incluso este programa muchas veces ha estado en peligro porque no logramos pagarlo. Así que la solución la tiene usted. Si quiere que nos avancemos y que sigamos más adelante, pues llámeme y dígame, hermano, ¿cuánto le puedo ayudar? Bueno, lo que usted pueda. Ahí le doy una cuenta de banco y ahí lo deposita. Y cuando yo hago las cuentas así, bueno, sí podemos. Mientras no tenga los recursos, no voy a comprometerme a hacer más cosas de las que estoy haciendo. Y no es por falta de deseo. Yo tengo la voluntad de hierro y hacer miles de cosas para el Señor, pero no tengo los medios económicos. De hecho, tengo que estar en taxi, camino yo en colectivo. Dios sabrá. Bendiciones, pastor. ¿Se puede casar 2 veces siendo una nueva criatura? No le puedo contestar porque tengo que ver exactamente cómo está la relación entre ellos. Si se casaron a la luz de los tragos o Dios los casó. No puedo contestar eso. Yo soy casado 2 veces, pero me casé en el mundo como un joven irresponsable. Y fui mal padre y mal esposo, claro que sí. Dios me dio otra oportunidad y estoy resarciendo todo el daño que hice. Y estoy sirviendo al Señor, así que no veo ningún problema en ello, porque entonces yo soy el primer ejemplo de un hombre recasado y que sirve y trabaja 10 horas diarias en el Evangelio. Y totalmente gratis. Así que sí, Dios sí da oportunidad, claro que sí. Explique la Trinidad. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pastor, aquí está la persona que dice que no arranca, que se queda enclochada en su casa. Me va a decir otra cosa. Eso es cierto, pastor. Yo vivo eso. Que cuando termina el culto, los que tenían carro cerraban los vidrios y a toda velocidad para no darme jalón. Se está quejando de los que no le daban jalón, pero no me está explicando por qué se queda enclochada en su casa y no camina. Le repito, mejor vaya a la iglesia, ¿para qué? Porque no le sirve de nada hablar mal de los que no le daban jalón. No le sirve de nada. Lo que le sirve es congregarse otra vez y recuperar su relación con Dios. Y ahí los que no le daban jalón, ya eso no importa. Lo que sí me parece es que sí se congregaba y se salió de la iglesia. Nada somos fuera del Señor. Cualquier persona fuera de la iglesia no está en nada, nada, nada. Buenos días, pastor. Pero todos somos cristianos, no porque no somos animales, pero no somos todos conocedores de la palabra de Dios. Es cierto, ¿verdad? Le voy a poner orden a este mensaje. Pero todos somos cristianos, no es cierto. Lea el libro de Juan, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, y ahí le voy a decir que a los suyos vino, los suyos no le respondieron, mas a los que
reconocen su nombre, más a los que le obedecen y le reciben como su Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen, nacen las criaturas. Millones y millones y millones de personas que no tienen tratos con Dios y comen todos los días. La misericordia y la responsabilidad de Dios le da de comer al bueno y al malo, pero con que coma hoy no significa que es hijo de Dios. Comen los jolotes también, comen los pájaros del campo. No, que hoy me como mi plato de comida, Dios me lo mandó por misericordia y que es un Dios responsable. Pero que soy hijo de Dios no es cierto. Para ser hijo de Dios el texto es puntual. Más a los que le recibieron, 1, a los que creen en su nombre, 2, les dio potestad de ser hechos, 3, hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Así que no todos son cristianos, no todos son cristianos, pueden ser creyentes, pero solo el que se arrepiente, dobla su rodilla y entrega su vida al Señor, ese es cristiano. El otro es porque diga todos somos hijos de Dios, no es cierto, no es cierto. No es cierto porque la Biblia no lo dice. Buenos días, ¿qué opina de las transfusiones de sangre? No tengo ningún problema con ello porque mi voluntad no reside en un chorro de sangre. Mi voluntad reside en mi espíritu. Así que los bancos de sangre, si logran salvar personas y esas personas recapacitan y se entregan al Señor, al fin y al cabo esa sangre se va a quedar aquí cuando yo me muera. Así que no tengo ningún problema que si a mí me inyectan sangre de caballos y me hace falta, no hay problema. Aunque ande relinchando y queriendo comer grama después, mientras siga vivo, alabando al Señor, no importa que me parezca que el caballo Mr. Ed, no importa. Con tal de que viva, respire y alabe al Señor, no importa que me pongan horchata, que me pongan suco de guayaba, no me importa. Con tal de que pueda alabar al Señor. Bendiciones, pastor. Efectivamente yo me congrego y sí creo que Dios habla hoy en día, pero no regalando cosas a lo loco. Estudio la Biblia, medito en ella. Usted me pregunta más, es el que ocurre a mí al comenzar a orar, casi siempre se me salen lenguas extrañas y las escribí y busqué y no son un idioma terrenal. Pregunta, ¿son lenguas espirituales? No. No hay lenguas espirituales. El texto dice lenguas extrañas o extranjeras. Si usted habla en lenguas extranjeras y están en el diccionario, son lenguas extranjeras. Si se le enreda la lengua en raca, traca, la matraca, no, puras emociones. Cuando me dice que estudia la Biblia, pero ¿quién la dirige en los estudios? Yo debo entender eso. ¿Quién dirige sus estudios? O estudia solito, a los que le da la mollera, no se puede así, tiene que buscar un discipulado. Debe decirme que si se congrega, me dice sí, se congrega, pero debo saber si estudia solito o solita. Debo saber eso, porque el que estudia solito, el auto cristiano, más bien se confunde. Así que mejor llámeme para una consejería más en orden. Ya tengo que entregar el tiempo, así que voy a la última pregunta. Aquí es, buenos días, pastor, ¿por qué la frase Galilea de los gentiles? En los tiempos de Jesús, el país pues era una sola provincia, la provincia de Judea, desde la zona norte que colinda con Líbano, antigua Fenicia, desde el norte que es Líbano, un poquito de Asiria y un poquito de Jordania, y al sur pues colinda con Egipto, Arabia Saudita. Entonces eso era el país, la provincia de Judea. Cuando muere Herodes el Grande, los hijos, Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Felipe, se pelearon el país. Entonces los romanos lo partieron en un pedacero y le dieron un par de pedazos a cada uno. Por ejemplo, Idumea y Judea, que son centro-sur, Idumea cambió el nombre a Negev, ahora es el Negev. Entonces, Negev o Idumea y Judea se le entregaron a Herodes Arquelao. Herodes Arquelao no se miró un buen rey, los quitaron los romanos y pusieron a Pilatus. Vino Pilato a tomar ese puesto, no de rey, sino que de procurador, de gobernador. De ahí el centro del país, Samaria y Galilea, que queda al norte, se le entregó a Herodes Antipas, que era un gran constructor y desarrolló ciudades como Séforis, Tiberias, Capernaum, buenas ciudades. Y el lado de lo que sería Siria en este momento, que es Gaulínites, Perea, se le entregó a César Filipo, o sea, Cesarea de Filipo, la capital. De toda esa zona de ahí se le entregó a Felipe, Herodes Filipo. Entonces la palabra gentil del griego helénico o del griego o que significa pagano o gentil no judío,
Entonces Galilea estaba en manos de los griegos no griegos, sino que los asirio griegos, los seleucidas. Los seleucidas era una gran civilización que es parte de los 4 reinados en los cuales se partió. Alejandro Magno tenía un gran imperio y se le partió en 4 pedazos. Un pedazo acá agarró para la zona de Europa y Casandro. Un pedazo se fue para el sur, a Egipto, y eso es Ptolomeo. Un pedazo quedó cubriendo Israel y Arabia Saudita, y eso se llamaban los seleucidas, con Seleuco. Y otro pedazo se fue para la India, y entonces allá Lisímaco, y entonces así ya se distribuyeron. Ya. Entonces, los gentiles o los griegos, asirios griegos o sirio grieguizados, son los que dominaban Galilea. Por eso se llamaba Galilea de los gentiles. Ahora el país tiene 4, el Estado tiene 4 departamentos muy bien definidos: Galilea, Samaria, Judea y Idumea, o Galilea, Samaria, Judea y Negev. Eso es todo. Entonces Galilea de los gentiles estaba en manos de los griegos asirios. Pasen muy buenos días, que Dios los bendiga, los espero mañana a las 7 de la mañana, y también les recuerdo que ya el taller de estudios bíblicos ya cerramos hasta el próximo 10 de enero, pero la iglesia sigue, así que los espero mañana a las 7 de la mañana en el programa y a las 11 en Nova Centro para la culto normal y la lección, la clase mañana. El culto de mañana se trata de la frase Mene Mene Tekel Uparsin. Los espero mañana 7 de la mañana. Que Dios me los bendiga y pasen muy buenos días.